Bien, vamos a hacer un análisis rápidamente porque tengo 20 minutos y en esos 20 minutos pues quiero decir algunas cosas que por lo menos establezca un marco global de interpretación de la ley 9234 y que ustedes como operadores jurídicos o médicos les sea de utilidad para comprender la ley y de alguna manera, por lo menos no voy a decir que el pensamiento del CONIS, pero sí de este servidor. Bien, a mí me parece que es clave entender el artículo 3 y 4 de la ley. Es, a mi juicio, el eje central de toda la ley y de toda la regulación que tiene que ver con la investigación biomédica en Costa Rica. El artículo 3 dice lo siguiente: la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de los participantes en una investigación en salud en la que participen seres humanos prevalecerán sobre el interés de la ciencia, los intereses económicos y comerciales. Toda investigación en salud en la que participen seres humanos debe responder a un enfoque de derechos humanos. Bien, ahí tenemos dos tipos, uno expreso, otro implícito, de personas o sujetos que participan en la investigación. Evidentemente que tenemos la persona del participante y obviamente de manera implícita están las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se dedican al patrocinio, organizaciones de administración por contrato, de investigación por contrato, investigadores, etcétera. Lo que está diciendo la ley, lo que a mí me parece central, es que allí está hablando de intereses legítimos y compara dos intereses. Está el interés legítimo del participante y los intereses legítimos de la ciencia o intereses económicos o comerciales, y habría que agregar ahí también los intereses profesionales, es decir, de cada investigador en su calidad de profesional y que obviamente también tiene sus intereses. Segundo, establece y dice que tiene que tener un enfoque de derechos humanos, pero quiero decirle que frente al derecho a la vida, a la salud, el bienestar, la dignidad, etcétera, también existen derechos fundamentales al frente, como la libertad de empresa y el libre ejercicio profesional. Incluso se habla de la libertad de investigar. Así es que estamos hablando de que hay al frente derechos fundamentales. ¿Qué sucede cuando hay intereses contrapuestos o cuando hay derechos contrapuestos? Que es lo típico en todas las relaciones jurídicas y obviamente en las relaciones en el marco de investigaciones biomédicas. Bueno, pues que hay que ponderar el derecho. Siempre eso lo hace el legislador o lo hace el juez, lo tienen que hacer los operadores jurídicos, ponderar. Esta balanza que está a mi espalda se tiene que sopesar unos y otros bienes jurídicos para ver a cuál le da prevalencia en un momento dado o bien cómo los armoniza. La ley, y aquí debemos entenderlo, la ley y el legislador de una vez toma partido. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que igual que en las regulaciones internacionales de las cuales se nutre, de una vez toma partido y dice expresamente que los intereses del participante prevalecen sobre los intereses, sean profesionales, comerciales o de la ciencia o de la sociedad en su conjunto. De allí que estamos hablando de el sujeto central de todo el proceso de investigación. Segundo, dice que los derechos, y aquí obviamente que tenemos que hablar de qué tipo de esto es muy complicado, o sea, quiero decir que hay mucha tela que cortar. Decimos derecho a la vida, sí, pero ¿cuándo nace la vida? ¿Cuándo estamos hablando de vida humana? ¿A partir de qué momento? ¿Y a qué momento termina la vida humana? Si hablamos del nacimiento de la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que en el tema fecundación in vitro, en una sentencia, que mientras el óvulo se fecunde por el espermatozoide de manera fuera de implantarlo en el útero materno, in vitro, en ese momento no tiene protección jurídica. Eso quiero decir que es discutible en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, pero lo que quiero decir es que ahí está, porque eso rige para la investigación, para la fecundación in vitro o rige también para la investigación biomédica, porque entonces a partir de ese momento podríamos experimentar con esos cigotos o embriones, como quieran llamarle. Entonces, ven ustedes que es un tema central. Igualmente, el final de la vida. Cuando estamos hablando de la salud, ¿de qué estamos hablando? Del concepto de salud en los términos de la OMS, de completa salud física, psicológica y social. Y solo entonces protegeríamos en el marco de ese concepto, o entendemos salud como un continuo que va desde donde enfermedad y salud participan
se mezclan. De hecho, aquí todos de seguro estamos muy bien de salud y algo nos debe doler. Entonces, eso significa que va desde la muerte, el extremo o negativo, hasta evidentemente el concepto ideal que está en el protocolo de la Convención Constitutiva de la OMS. Bueno, aquí podemos hablar de ese tipo de cosas, pero no es en las que me quiero enfocar. Me interesa que tengan presente el texto de el artículo 3. Ahora sí, criterios interpretativos que se derivan de ese artículo 3. A mi juicio, y solo para poner algunos, la norma establece un cierto blindaje al participante y sus derechos frente a cualquier preferencia externa, y dijimos intereses de todo tipo, de cualquier otro sujeto, público o privado. Al establecer un blindaje, una protección, una garantía, derivamos de ahí otras consecuencias. En caso de conflicto entre dos normas o actos, deberá prevalecer la norma o acción que brinde una mayor protección al participante. Muy importante que esto lo tomen en cuenta, porque a la hora de interpretar ustedes estos marcos normativos, me parece a mí que de ese artículo 3 se derivan estos principios. Y obviamente tanto el SEC como el CONIS harán uso de este tipo de reglas. De la norma se deduce un principio pro participante y obliga a una interpretación de la ley de forma extensiva a favor de los intereses y derechos del participante, y obviamente restrictiva a los alcances y potestades de investigadores, OIC, OIS, patrocinadores, sociedad, etcétera, incluso tutor, curador, como dijimos arriba. El ordenamiento jurídico de la investigación biomédica debe atribuírsele un significado compatible con los intereses y derechos del participante y con la finalidad protectora de la ley, que es clave entenderlo así. A ninguna norma legal o reglamentaria deberá atribuírsele un significado incompatible con los derechos de esta persona, y la interpretación y la finalidad protectora tienen un límite que es material, que es la misma investigación, pero eso lo vamos a ver a continuación. El artículo 4. Del artículo 4, que ya ustedes lo conocen, aquí lo tengo, toda investigación en materia de salud en la que participen seres humanos deberá regirse por los principios de respeto a la dignidad de la persona, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia distributiva. Además de lo anterior, el Comité Ético Científico respectivo deberá asegurarse de que cumple los requisitos de valor social, científico, validez científica, selección no discriminatoria y equitativa a las poblaciones participantes, razón, riesgo, beneficio favorable, evaluación independiente, consentimiento informado y respeto de los derechos humanos. ¿Qué podemos derivar de esta norma? Más o menos esto, y me interesa mucho para explicarles a ustedes mucho de lo que se ha venido hablando, pero que tiene un conjunto, en su conjunto. Número 1, dijimos entonces que está la persona del participante. Vamos, que cada uno de esos niveles son garantías. Garantías es, imagínense, la fianza o la hipoteca, o sea, es lo que asegura que efectivamente se va a tener ese derecho y que se va a gozar y se va a disfrutar de ese derecho. Los derechos humanos en sí mismos, los derechos son garantías de situaciones jurídicas subjetivas, de aspectos subjetivos de su titular. Entonces, en primer lugar, tenemos los derechos como una primera garantía. En segundo lugar, tenemos los principios jurídicos, que quiero decirle, y principios bioéticos. Los principios jurídicos, evidentemente muchos de ellos ahora pudimos ver que de la bioética están incorporados dentro de una norma jurídica y aplican como principios jurídicos, pero algunos de esos principios de la bioética ya eran, antes de ser desarrollados por la bioética, principios del derecho, incluso del derecho romano, como el principio de la autonomía, etcétera. En un tercer nivel o en un segundo nivel, para entenderlo ahí, están las garantías relacionadas con la investigación. Esas garantías tienen que ver entonces con la calidad de la investigación, etcétera, que ya vamos a ver. Garantías institucionales tienen que ver con el SEC, el CONIS, como órganos independientes, y las garantías procesales. Veámoslos aquí en un cuadro. Dice así: los derechos, por ejemplo, es amplia la lista, pero aquí solo citamos vida y salud, autonomía, consentimiento informado, intimidad, confidencialidad, información, autodeterminación informativa. Son algunos de los derechos que evidentemente forman un blindaje, insisto, de la persona del participante.
Siguiente, tenemos los principios jurídicos y bioéticos. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la aplicación de unos y otros. La dignidad, o sea, vamos con el tiempo, la dignidad y autonomía, la beneficencia, no maleficencia, inviolabilidad, inalienabilidad, lesividad, responsabilidad, igualdad, no discriminación, etc. Son principios, son garantías sustantivas que van a proteger el derecho. Ya voy a explicar un poquito más de eso. En relativo a la ciencia, obviamente que tenga un valor científico, la validez científica, la selección acorde con los principios, las buenas prácticas, protocolos, evaluación. Todo lo que ya se ha venido hablando sobre la investigación clínica y la calidad de la investigación, incluso de las publicaciones, de la selección, etcétera, el rigor científico que debe darse en cada uno de ellos es una garantía para ese titular de derechos que es el centro de toda la relación jurídica en la investigación biomédica, que es el participante. Y para garantizar a sus derechos debemos de tener, por ejemplo, investigadores que efectivamente estén debidamente preparados. No puede ser cualquiera, y la investigación no puede ser cualquiera. Y tenemos luego que tener, obviamente, un sistema institucional, porque esas instituciones son las que van a asegurar que esos derechos, que esos principios y que esas cualidades o calidades de la ciencia se cumplan. De manera que requerimos SEC debidamente formados y preparados para cumplir con su tarea. Y obviamente el CONIS, el Consejo Nacional de Investigación en Salud, con los medios idóneos, etcétera, para cumplir con esa tarea. Si no se hace, ¿de qué sirven? Dice una frase muy bien hecha en el campo del derecho, que los derechos valen lo que valen sus garantías y lo que vale violar sus garantías. Si resulta que tenemos excelentes principios, excelente regulación, derechos reconocidos, etcétera, pero no existen órganos institucionales capaces de aplicarlos y de hacerlos valer, pues de poco valen. O sea, realmente el participante tiene poco, son con inflación, o sea, de poco devaluados. Luego tenemos las garantías procesales, el participante tiene para él y sus derechos, evidentemente hay tutela penal, la ley tipifica una serie de delitos, hay responsabilidad civil, hay obviamente el acceso a la jurisdicción constitucional e incluso a la jurisdicción en sede administrativa o en sede contenciosa administrativa. En sede administrativa ante el CONIS hay la posibilidad, dice la ley, de establecer recursos contra el SEC y igualmente puede el participante, en caso extremo, pues incluso presentar denuncias en sede administrativa. Esos son garantías que tienen que ver con la tutela de la justicia, la última garantía, para decirlo así, que tiene. Y todavía, aquí no lo cito, pero tiene, como bien los dijo Gabriela, y lo voy a mencionar al final, garantías en el orden internacional, o sea, en mecanismos de jurisdicción internacional como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Voy a saltarme esto, creo, por razones de tiempo. Quiero explicarles esto. Entonces, dicho eso, y estableciendo cuáles son los principios centrales y el eje de garantías que tiene, el conjunto de garantías que tiene el participante, es de especial interés para mí, pero creo que es que hay una antes. Sí, hay una antes y creo que esa venía de más, perdonen. Ok, quiero decir esto y voy a ver cómo andamos de tiempo, Gabriela. ¿Cuánto me queda? 6 minutos. 6 minutos. Bueno, algo pasó aquí que se me fue el... ok, 6 minutos. En primer lugar, quiero decirles, que no se ha dicho, y puede llegar un momento en que esto se preste a confusión. Los principios éticos y bioéticos no tienen la misma eficacia, exigibilidad y coercibilidad que los jurídicos. O sea, no nos confundamos. De pronto alguien entiende que existe una declaración de la Unión Médica Mundial, etcétera, y que eso ya rige como si fuera una norma jurídica. No. Necesita esa norma de bioética entrar al mundo jurídico para tener valor jurídico y la coercibilidad y la protección del derecho. Ahora bien, el hecho de que pase al mundo jurídico se torna de autónomo a heterónoma. O sea, lo que quiero decir es que en el mundo de la ética, la bioética es una recomendación y una guía para la conducta humana, moral, que debe ser asumida por cada investigador, por cada miembro de un SEC, etcétera, como una conducta, como una pauta de su conducta. Pero
en el momento en que se juridifica, es decir, que es tocada o por la jurisprudencia, o por la norma, o por la costumbre jurídica, en ese momento se vuelve vinculante, guste o no guste, a quien la aplica o a quien debe regir su conducta. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que hizo, de alguna manera, el artículo 4 cuando cita los principios de la bioética y con eso los juridifica, es decir, los hace una norma jurídica aplicables y vinculantes. Desde allí, obviamente, establecemos una serie de consecuencias. Los principios entonces carecen de ese valor hasta tanto estén en una norma jurídica. En el momento en que están en una norma jurídica, se aplican las categorías propias del derecho para su interpretación y su aplicación. Y obviamente tienen toda la fuerza vinculante del derecho. Luego, quiero agregar allí que los principios, sean jurídicos o bioéticos, pero desde luego tampoco los jurídicos, si hay un conflicto entre ellos, no se anulan, como sucede con las normas, que se pueden derogar o anular. Lo que se hace es que o se jerarquizan o se armonizan, pero de ninguna manera se anulan. Luego, quiero decir que los principios siempre son una garantía de las situaciones jurídicas subjetivas de las personas. Finalizo un poquito con esto. La ley, entonces, entendamos el ámbito de aplicación. Hay un ámbito material, la investigación biomédica. Al CONI se le hizo una consulta, hablo de las cosas que ya hemos definido en el Consejo. Al CONI se le hizo una consulta, una investigación con certificados de defunción debe regirse por la investigación biomédica, por toda la ley regulatoria, porque evidentemente que allí siempre se anota la causa de muerte, etcétera. Obviamente no, eso queda fuera. Entonces, el ámbito de material será precisando con múltiples casos que se van presentando. El ámbito subjetivo, ¿qué sujetos quedan cubiertos? Se nos hizo una pregunta. Los estudiantes de grado, pregrado, grado y posgrado que realizan o tienen que realizar para optar por un título de académico para un grado respectivo académico, deben regularse con la investigación biomédica. Los profesionales de las ciencias sociales, que no son las ciencias de la salud, se rigen por la investigación biomédica cuando realizan investigación biomédica. La respuesta del Consejo fue sí. Tanto los estudiantes, en tanto realizan sus investigaciones y en ellas participan en una investigación biomédica, deben cumplir con una serie de requisitos muy particulares, con un régimen propio, que no, si es del caso, haremos mención. El ámbito temporal, y obviamente los trabajadores sociales o de otras ciencias ajenas a la salud que participan en investigación biomédica. El ámbito temporal. Bueno, el ámbito temporal tiene que ver cuándo se aplica la ley. La ley en principio siempre tiene efectos hacia futuro, nunca hacia el pasado. Bueno, pero ya habían investigaciones en Costa Rica que fueron aprobadas antes del fallo de la Sala Constitucional y algunas de ellas, como se ha explicado aquí, duran muchísimos años y se preguntó, ¿se les aplica o no la ley nueva? El CONIS dio una respuesta, evidentemente que en todo lo que le favorezca al participante se aplica. Si hay algunas reglas que hay que cambiar en el consentimiento informado, etcétera, debe cumplirse con ellas. Evidentemente que no en materia de sanciones, de delitos o de canon y pago de canon, cosas de ese tipo. Entonces hay algunas cosas gravosas, perjudiciales, no se aplica. Rige el principio que establece el artículo 34 de la ley de la Constitución Política. Y finalmente el ámbito espacial, todavía nadie nos ha preguntado si se aplica en un buque costarricense o en una nave, en un avión. Un minuto, perfecto. Costarricense, nadie nos ha explicado eso. Finalizo diciendo que todo esto funciona solo si estamos en el marco de un Estado de Derecho. Y hablo de un Estado constitucional y convencional de derecho. Eso significa que solo cuando hay garantías constitucionales, y en este caso con una jurisdicción constitucional independiente, solo si hay una aplicación y una vigencia de del derecho internacional de los derechos humanos, de todos los instrumentos internacionales de derecho que se apliquen en Costa Rica, podemos hablar de que estas garantías también van a ser eficaces. La experiencia lo dice, desde la experiencia alemana, y por qué no decirlo, hasta la de los Estados Unidos. O sea, quiero decir que en algún momento dudamos
de que efectivamente se ajusten a las exigencias verdaderas de un Estado constitucional y convencional de derecho. Y muchas gracias. Gracias.